Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 23. Energía divina, vibración divina. Amor justiciero. La vida se manifiesta en su plano y en su planeta con aspectos muy diferentes a su manifestación en planos superiores más sutiles y diferentes también a su manifestación en otros planetas más atrasados, es decir, planetas que no han alcanzado aún el progreso evolutivo que ya se ha logrado en la Tierra. Sin embargo, la vida es una y sus leyes rigen por igual unos y otros planetas, unos y otros planos. Esto significa que todo el universo está regido por las mismas leyes. Esto significa que existe entre todos los mundos, entre todos los planos, una relación constante que es la unión vital, o sea, la unión en la divinidad creadora. Todo absolutamente es y está en Dios. Por lo tanto, sea cual fuere el aspecto, la forma o el medio en que se manifieste, la esencia vital de todo lo que existe es la misma, energía divina. La energía divina está en ustedes y está en todo lo que les rodea. Está en todas las humanidades y en todo lo que constituye los mundos que esas humanidades habitan. Además, existen los espacios interplanetarios, existen los espacios cósmicos, existen los misteriosos espacios que ningún hombre puede conocer ni ha conocido jamás. La creación tiene tantos aspectos diferentes que no hay mente humana, por sutil que fuere, capaz de comprenderla en toda su grandeza. Por eso es que la ciencia humana tiene sus limitaciones y por eso es, también, que debemos darles el conocimiento dentro de la limitación que impone su capacidad mental. Tengan siempre esto presente y nunca tomen como definitiva y estática una enseñanza que reciban, un conocimiento que adquieran, porque todo es relativo y constituye un peldaño que les facilitará el ascenso al peldaño superior. Pero no deberán jamás constituirse en fanáticos defensores de nadie ni de nada. Deben considerarse siempre en el camino del progreso y hacia una realización o una superación, pero no deberán considerarse poseedores de una verdad absoluta que el hombre jamás podrá poseer. Todo en el universo vive en perfecta armonía, armonía que no sería posible si la vida manifestada en todo el universo no estuviera regida por leyes. Mediante esas leyes determinadas por la divina sabiduría, todo el universo convive apoyándose, ayudándose y amándose recíprocamente. Amor divino no es sentimiento. El hombre siente el amor como una vibración del alma, pero amor divino es la vibración que nutre a todo el universo. Es la vibración que les ha dado vida y que ha dado vida a su mundo, al igual que ha dado vida a todas las humanidades y a todos los mundos y a todo cuanto existe. Por lo tanto, amor divino no es sentimiento,
sino vibración sutilísima que se manifiesta bajo los más diversos aspectos en la creación entera. Y como todo lo divino, la vibración divina amor es perfecta. Por eso es que, cuando se manifiesta en un medio puro, todo es armonía y perfección. Pero cuando debe manifestarse en ambiente impuro, esa vibración maravillosa adquiere aspectos diferentes que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a adquirir apariencia negativa. Todo es vibración divina y, en consecuencia, positiva, pero la vibración del plano o punto del universo en que se manifiesta puede deformar la manifestación, que adopta así aspectos que hasta pueden llegar a ser aparentemente opuestos. Los planos no han sido creados, sino que han sido conformados por las vibraciones de los seres. Por lo tanto, todo lo que pueda existir de negativo o doloroso en un plano, lógicamente un plano denso, pues en los planos sutiles superiores todo es positivo y armonioso, es obra exclusivamente de los seres que en él habitaron o habitan. Así, todo lo que existe en su planeta, agradable o desagradable, bueno o malo como ustedes lo definen, tiene origen divino, pero está transformado por la vibración densa del plano y las vibraciones intensamente negativas que los humanos han atraído y generado en milenios y milenios de vivir transgrediendo las leyes. Su mundo es un mundo de vibraciones densas y además intensamente negativas, y al manifestarse en él, las vibraciones sutiles son deformadas, desvirtuadas y hasta impedidas en su acción directa por la densidad y fuerza negativa del medio vibratorio. El mal no existe, sino que todo es bien. Todo lo que los hombres denominan mal es solo la polarización opuesta de la realidad positiva divina. Esto les da una idea de lo que significa el libre albedrío con que Dios ha dotado a sus hijos. La fuerza realizadora del libre albedrío es tal que puede transmutar en opuesta a sí misma la vibración divina original. Sin embargo, les repetimos, el mal no existe y esas vibraciones negativas opuestas a la vibración divina original constituyen, para aquellos que por ley deben vivir en ellas, el medio de obtener, mediante el propio esfuerzo, su progreso espiritual. El ser a quien corresponde vivir en un plano de vibraciones además de densas negativas, tiene la oportunidad de superarlas, de realizar el esfuerzo que lo liberará de esa necesidad, esfuerzo que lo capacitará para desarrollar luego vidas en planos cada vez menos densos y progresivamente alcanzar los planos superiores. Su alma humana se conduele y se conmueve ante los hechos que denominan desastres y desgracias, y hasta llegan a pensar que en esos casos está ausente la justicia o el amor de Dios. Nada más erróneo. El amor divino está presente en la humanidad de su mundo, al igual que está presente en todas las humanidades, en todos los mundos y en todo punto del universo. El amor divino está presente a través de sus leyes que rigen y guían la vida. Por lo tanto, toda manifestación de la ley en su mundo y en cualquier mundo es siempre expresión del amor divino que, no obstante, no siempre puede manifestarse en forma agradable para ustedes, sino que, frecuentemente, debe hacerlo en forma que les resulta desagradable o doloroso debido a la vibración negativa que predomina en su mundo. Para entenderlo mejor, consideren, por ejemplo, la amputación de un miembro.
Si un miembro es amputado innecesariamente, ello constituye un daño tremendo para el ser. Pero si la amputación del miembro se efectúa porque su estado de infección podría ocasionar un grave perjuicio a todo el organismo, entonces es un mal aparente, pero un bien real. Del mismo modo, cuando los hombres llegan a constituirse en un peligro para sus hermanos, cuando su vida humana contraria a la ley se ha transformado en un grave perjuicio para su propia vida espiritual, es menester destruir ese instrumento de mal para el espíritu y desalojar esas fuerzas negativas de un ambiente en el cual solo daño pueden traer a los demás. Así, el amor divino se manifiesta eliminando seres, grupos o lugares de su planeta en los cuales se han acumulado vibraciones negativas, para evitar que esas fuerzas negativas perjudiquen al resto de la humanidad y para evitar también que esos espíritus encarnados continúen dañándose a sí mismos con una vida humana en constante transgresión a las leyes divinas. Esos espíritus, retornando al espacio, podrán reconocer sus errores, lo cual dará lugar al arrepentimiento y al deseo de encarnar nuevamente para pagar sus deudas con la ley y vivir de acuerdo con ella. Ningún daño que ustedes realicen con su mente, sus sentimientos, sus deseos o sus actos puede quedar impune. Las leyes lo recogen, así como recogen hasta el más mínimo de sus pensamientos, sus sentimientos o sus actos puros y buenos, y la ley se los devolverá en esta presente encarnación o encarnaciones futuras. Por lo tanto, entiendan que absolutamente nada de lo que ocurra a un ser encarnado, a un grupo, a un lugar o país de su planeta puede ser castigo ni accidente, y menos aún obra de la ira divina. Todo es y será siempre reflejo y acción de las leyes divinas, respuesta a lo realizado, antes o ahora, por esos seres o necesidad de purificación para su humanidad y para su mundo. La vida de grupos humanos en lugares determinados, proyectando durante milenios sobre ese lugar vibraciones intensamente negativas, conforma focos de irradiación negativa que luego inciden sobre los grupos humanos que deben poblar esos lugares en épocas futuras. Por lo tanto, cuando algún punto de su planeta se ha saturado excesivamente de vibraciones negativas, o algún ser o grupo de su humanidad ha agotado las posibilidades de reaccionar, ese ser, esos grupos o esos lugares deben ser destruidos para evitar males mayores a la humanidad. Ser destruido no significa dejar de ser. Lo que Dios ha creado tiene la inmortalidad del Padre. Todo lo que Dios ha brotado es esencia, vibración de Dios mismo, y por lo tanto, como Dios es indestructible, la destrucción es siempre aparente, solo un cambio de forma, un cambio de apariencia, un cambio de lugar, pero nunca destrucción real. La destrucción solo puede existir en el aspecto de forma, pero esa forma desaparece solo para sus sentidos físicos, porque en realidad solo se opera un cambio de forma y de lugar. Cuando el hombre logre enfocar el sentido de su vida dentro de este concepto de la indestructibilidad, cuando adapte sus conceptos humanos a la realidad de la divinidad de todo lo que existe, cambiará por completo sus conceptos sobre lo que llama muerte y lo que llama destrucción. El momento ha llegado de que la humanidad haga el balance de sus actos,
Los hombres han vivido por milenios y milenios debiendo constantemente a la ley, y ahora el saldo es tremendamente negativo. Los tiempos han llegado y la humanidad deberá responder por todos esos milenios de vida en transgresión a la ley. La humanidad deberá responder ante esa ley que tantas y tantas veces olvidara. La ley que rige la vida es ley divina, ley cuya esencia es amor. El amor puede adoptar muy diversos aspectos de acuerdo con el momento y la forma en que debe manifestarse. Por miles y miles de años, la humanidad recibió el amor condescendiente, el amor tolerante. Ahora ha llegado el momento en que el amor no podrá ser ya tolerante, sino que deberá ser amor justiciero. La acción de la ley, amor, enfocada hacia la justicia ineludible, significaría para su humanidad hechos de apariencia sumamente dolorosa. La ley debe cumplirse y llegado el momento, nada ni nadie podrá eludir el cumplimiento de la ley. Por eso, el Cristo, canal del amor divino para su mundo, a través de espíritus misioneros encarnados, está enviando a los hombres fuerzas, energía, vibraciones y enseñanzas para ayudarles a purificar la vibración de su mente y de su alma y armonizarse con la ley del amor universal. El amor divino jamás castiga. El castigo no existe. Todo lo que puedan recibir de doloroso, así como toda situación que les obligue al esfuerzo, es no castigo, sino por el contrario, manifestación del amor de Dios que les da, así oportunidad de pagar sus deudas espirituales y de capacitarles mediante su esfuerzo para tomar el camino de la verdad y poder luego vivir en planos más sutiles, libres de esos dolores y con menos obstáculos en el camino de su progreso espiritual. Cuestionario, lección 23. 1. ¿Cómo podemos definir la energía divina? 2. Debemos tomar como definitivos los conceptos o conocimientos que se nos dan en la enseñanza espiritual. ¿Por qué? 3. ¿Amor divino es sentimiento? ¿Qué es? 4. ¿Existe el mal? ¿Por qué? 5. ¿Vivir en un mundo con clima negativo constituye un perjuicio o un beneficio para los seres que deben hacerlo? ¿Por qué? 6. ¿Cómo debemos considerar los desastres y las desgracias? 7. ¿Por qué el amor divino se manifiesta en determinados casos, eliminando seres, grupos o lugares de nuestro planeta? 8. ¿Ser destruido significa dejar de ser? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en realidad? 9. ¿Podemos conciliar el amor divino con el castigo? ¿Por qué?